Reporte Regiones es el tema que estamos abordando esta noche y la situación que están viviendo los venezolanos en el interior del país, diferente a las condiciones que se viven en Caracas. Si bien ya la falla en servicios públicos se presenta acá en la capital, siguen habiendo pues diferencias y diferencias notables. El tema de la luz es uno, el tema de el gas eléctrico, que ya usted lo asomaba con lo que se está viviendo en la isla de Coche. Pero también se está presentando en el resto del país, pues una situación que se había superado desde hace muchísimos años. Los venezolanos están volviendo a cocinar en leña y eso trae algunos problemas, pues entre esos el problema de la salud, ¿no? Vemos, por ejemplo, en el estado Táchira que ese es un tema que se ha presentado, y si a eso le agregamos el problema de abastecimiento, pues el tema también para comprar los alimentos, que si no hay luz, se afecta lo que tiene que ver con la conectividad con el banco, y por las fallas que hay con el dinero en efectivo, pues la situación es más complicada, ¿no? Sí, hay un problema adicional que es el colapso de PDVSA. El hecho de que haya podido lograr lo imposible, que era colapsar una industria tan poderosa mundialmente que era PDVSA, y llevarla a la situación de ruina en la que hoy está, afecta directamente, por ejemplo, el suministro del gas y el suministro de la gasolina. El suministro del gas, que es vital para la mayor cantidad de viviendas en Venezuela que no tienen gas directo y que se surten de las bombonas pequeñas, bombonas medianas y bombonas grandes. A pesar de que nosotros somos un país gasífero con una de las más altas reservas probadas de gas, pues ese gas no le llega a la gente para satisfacer sus necesidades, y como bien hemos dicho, la gente está yendo a cocinar con leña, o peor aún, no cocinar, sino tomar alimentos que no están... En Monagas se quema muchísimo, por ejemplo, el gas. Sí, los mecheros petroleros, pero no le llega a la gente en las bombonas. Tenemos el problema de la gasolina. Ese problema no existe en Caracas, o prácticamente no existe, pero en el resto del país... En momentos sí, muy puntuales, pues. Sí, exacto, hay unas intermitencias menores. Y es más grave el tema del combustible hacia el occidente del país. Y hacia el oriente también. Si tú vas por tierra, yo fui la semana pasada, antepasada, a Barcelona, pues tienes que ir muy bien medido dónde es que hay gasolina para echar gasolina y no tener problemas en la vía, que además la vía no está óptima, pero no tienes otra opción. Tienes que irte por tierra y entonces tienes que saber en qué bombas hay gasolina frecuentemente y en qué bombas ya no están prestando ese servicio. Usted toca un tema que también es importante, y es el tema de las condiciones en la vía, que también es un problema que se está presentando también. Además de la conectividad que usted señalaba, por ejemplo, en el caso de Nueva Esparta, se presenta también en el resto del país la frecuencia de las salidas, no solo de los vuelos, sino también de los autobuses, se ha disminuido considerablemente, ¿no? Sí, bueno, porque todo va unido. Al no haber recursos para mejorar la flota de autobuses o de aviones, pues van reduciendo la frecuencia en la que prestaban sus servicios. Además tenemos una especie de maldición gitana sobre nosotros hoy en día, que es la dolarización de hecho de la economía. Nosotros ganamos, la familia venezolana gana en bolívares, pero prácticamente las economías están dolarizadas a todos los niveles, en todas partes. Si tú vas a comprar un litro de aceite en una bomba de gasolina, el bombero te dice son $2. Bueno, ¿y cuánto es $2? Bueno, al cambio. Y tú crees que no sabe y lo tiene perfectamente anotado. Es tanto por tanto, en consecuencia es tanto. Es una dolarización que va agravando a los menos favorecidos desde el punto de vista económico de nuestras sociedades, aquellos que van marginándose progresivamente producto de que no tienen fuente de ingresos en divisas que le permitan atender necesidades fundamentales. Eso tampoco tiene atención hoy día por parte del Ejecutivo Nacional, del Banco Central de Venezuela, ni del Ministerio de Finanzas, que no han presentado al país un plan que le diga a los venezolanos que vamos a detener la inflación y que vamos a recuperar el poder adquisitivo de nuestra moneda. En estos días ¿Cuáles fueron las causas que llevaron a este colapso de las regiones en nuestro país? Bueno, en primer lugar, la desatención básica de las necesidades fundamentales. No sirve Corpoelec, no sirve las diferentes hidros, no sirve la forma como el Estado articuló con el resto de la sociedad, las abandonó y luego pues el deterioro se hizo masivo y es muy difícil el plan de recuperación.
nosotros presentamos en el Plan País unas orientaciones básicas de qué es lo que debe hacerse, qué es lo que tiene que hacer el Estado para que cumpla con su rol, que es satisfacer la mayor cantidad de necesidades colectivas posibles. Eso hoy en día colapsó porque al gobierno pareciera que no le interesa. Y es por ello que nosotros planteamos la necesidad no solo del cambio del gobierno, sino del cambio del modelo. Un modelo que permita nuevamente estimular la productividad, que la gente empiece a producir, que se produzca en Venezuela cosas que necesitamos los venezolanos y de esa manera empezar a superar y a salir del hueco económico en el que estamos metidos. Eso no lo vamos a lograr por obra y gracia del Espíritu Santo, eso lo vamos a lograr con mucho trabajo, con mucho sacrificio, pero sobre todo con una ruta clara de qué es lo que se requiere. ¿Usted ve ese cambio en lo inmediato acá en el país? Yo sí creo que vamos a tener un cambio muy pronto, porque ya el venezolano está acogotado de tanta ineficiencia, de tanta corrupción, de tanta inobservancia de las normas fundamentales de la convivencia en sociedad, y eso nos obliga a buscar un camino que permita un cambio, no solo desde el punto de vista político, que es indispensable, sino también desde el punto de vista económico, que cada rol social se cumpla de acuerdo a los parámetros convencionales. Pero el gobierno dice que la culpa de todo eso tiene que ver con el tema de las sanciones y con la guerra económica, es la excusa que constantemente se da desde el Ejecutivo Nacional. Pero las sanciones tienen dos años y vamos para el 6º año consecutivo de decrecimiento económico. A mí, en mi condición del Parla Sur, me ha tocado ir a Bolivia, a Paraguay, a Uruguay y a Argentina, y es insólito cómo esas sociedades viven perfectamente bien. Hay vehículos en los concesionarios para la venta, tienen servicios públicos de calidad, tienen salarios decentes para poder vivir adecuadamente, y nosotros no tenemos nada de eso, que éramos algo así como la caja de resonancia. Sí, desde el punto de vista económico del continente latinoamericano. Hoy día somos unos menesterosos, andamos dando vergüenza por nuestros vecinos, porque han tenido la sociedad que fugarse de su territorio natural a buscar condiciones de vida que no tienen en Venezuela. Bueno, diputado, esperemos que estas condiciones de verdad mejoren, porque los venezolanos pues no aguantamos más lo que se está viviendo, y además no nos los merecemos, que es la situación, que mejore en lo económico, que mejore por supuesto en lo político, porque si no se hace o no se demuestra una voluntad política de cambio, pues no se va a ver el cambio en lo económico. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. El diputado Luis Emilio Rondón, diputado de la Asamblea Nacional por el partido Un Nuevo Tiempo, miembro de la Comisión de Política Interior del Parlamento y además vicepresidente de Parla Sur. Como siempre, agradecido por su sintonía. Queden ahora en compañía de Noticias Globovisión. Feliz noche.